La idea de este ejemplo es crear un servidor DataSnap y un cliente utilizando los componentes mínimos necesarios. Empecemos. Creemos primero el servidor. Vamos a crear una aplicación BCL Forms Application. Agarremos el formulario. Servidor DataSnap. Ok, vamos a salvar nuestro proyecto. Vamos a ubicarnos en la carpeta DataSnap. Colocámosle un nombre al formulario y coloquémosles un nombre al proyecto. Ok, vamos a colocar los componentes necesarios. Debo colocar un DS Server, el cual le vamos a colocar el nombre. Quitémosle el 1 nada más. Necesitamos un DS Server Class, el cual los vamos a conectar al DS Server y adicionalmente también le vamos a quitar el 1. Vamos a colocar un DS TCP Server Transport, el cual nos va a permitir o nos va a servir de servidor socket. Vamos a quitarle también el 1 y vamos a conectarlo al servidor. Bien, es importante detenerse y observar que hay una propiedad port en el componente TCP Server Transport. Este es el puerto en el cual va a estar escuchando nuestro servidor. Muy bien. Ok. Adicionalmente, debemos crear la clase. En el componente de ese server class, yo tengo un evento que se llama onGetClass. Este evento debo asignarle al person class, debo asignarle una clase. Asignar la clase servidora. Bien. En nuestro caso nos vamos a crear un data módulo. Vamos a adicionar un data módulo. Data módulo. Muy bien. Este data módulo lo vamos a llamar de server mer o de server class. Ok, llamémoslo de server class. Ok, vamos a salvar la unidad. Server class. Ok, ubiquémonos en código. Es muy importante colocar la directiva mero info on y mero info off. ¿Esto por qué? Porque necesitamos darle soporte a RTTI. La plataforma de DataSnap Server a través de RTTI obtiene los métodos de la clase servidora. Vamos a declarar nuestro método. Lo vamos a llamar getFullName y le vamos a pasar el ID del empleado. Bien, este método nos va a revolver el campo fullName de la tabla employee de Interbase. Vamos a colocarnos en diseño. Vamos a colocarnos en Data Explorer. Tengo una configuración de Express ya configurada. Vamos a ver.
Verán que aquí está la base de datos employee configurada. Ok, voy a darle drag and drop a la conexión. Él automáticamente me va a crear un componente SQL Connection. Asegurémonos que él se conecta. Excelente. Ahora vamos a colocar un SQL Dataset. Este componente lo vamos a llamar SQL Dataset Employee. Bien. Vamos a conectar en la propiedad SQL Connection, la conexión ya creada de tipo query, y vamos a hacer una conexión. Bien. Entonces, hacemos nuestra consulta. Select. De la tabla employee quiero full name. Bien. From employee where el campo employee node sea igual a el parámetro employee node. Bien. Excelente. Salvamos. Muy bien. Ahora ubiquémonos en el formulario UMail de nuestro servidor y vamos a decirle use unit y que use userverclass.pass. Bien, nos ubicamos en el método onGetClass y cambiamos userverclass.tserverclass. Ok. De esta manera nosotros tenemos finalizado nuestro servidor en su conexión. Nos faltaría entonces implementar el método remoto que tenemos ahí. Ok. Tenemos nuestro método remoto. Vamos a implementar nuestro método remoto. Ok. Vamos a manejar una excepción. En el caso de que nuestro método genere una excepción, vamos a devolver el mensaje de la excepción. Ok. Primero que nos vamos a asegurar es si la conexión está abierta. En este caso, la conexión se llama IBEmployee. Si IBEmployee, ajá, bien. Entonces, este señor activa la conexión. Excelente. Bien. Entonces aquí verificamos que la conexión esté abierta. Ok. Siguiente paso, vamos a asegurarnos que el SQL Dataset se encuentre desactivado. Si SQL Dataset Employee.active SQL Dataset Employee.active false. Como vamos a cambiar el parámetro cada vez que ejecute el método, tengo que asegurarme que el SQL Dataset se encuentre desactivado. Activamos el SQL Dataset. Ponemos el parámetro, perdón. El parámetro es en node.asInteger es igual a ID. Correcto. Pues le decimos SQL Dataset Employee active igual a true. Bien. Decimos que result es igual punto field by name full name punto as string. Y luego de esto podemos cerrar la consulta.
Ok, bien. Asignamos el parámetro. Ok, activamos. Leemos el valor del campo. Bien. Ok. Aquí. Vamos a construir nuestro servidor. Bien, tenemos nuestro servidor construido. Vamos a agarrar el project group y lo vamos a salvar también. Pongámonos aquí. Lo vamos a llamar DataSnap ejemplos. Bien. Ok. Vamos a ubicarnos en una consola. Nestat-A-PTCP. Ok, ahí yo puedo ver cuáles son los puertos que están escuchando en mi máquina. Vamos a ejecutar nuestro servidor. Ejecuta el servidor. Bien. Notarán que el firewall está pidiendo desbloqueo de puertos. Y vamos a minimizar. Vamos a ejecutar nuevamente el nestat. Y se podrán dar cuenta que ahora apareció el puerto 211. Ok, 80, 445, 80 para 211. Correcto. Quiere decir entonces que nuestro servidor está perfectamente escuchando. Excelente. Ahora mantenemos el servidor arriba. Vamos a hacer nuestro cliente. Vamos a adicionar un nuevo proyecto. Igual un proyecto BCL. BCL for Application. Vamos a darle a este proyecto salvar todo. Nos ubicamos. Primer cliente. Ok. Mail de cliente. Primer cliente. Ok. Vamos a configurar nuestro formulario. Podemos ponerle un nombre a nuestro formulario. FRM main cliente. Bien. Podemos configurar el caption. Cliente DataSnap. Ok. Vamos a colocar un solo componente. Vamos a colocar un componente SQL Connection. A este componente SQL Connection lo vamos a llamar conexión. Bien. Vamos a configurar el driver y el driver le vamos a decir que es un driver DataSnap. Ok, si expando se van a dar cuenta que él tiene el Communication Protocol, TCP/IP es el caso, y el puerto 211. Excelente. Quitamos la opción Login Prompt, activamos, se conectó perfectamente. Ok. Lo otro que vamos a hacer es que le vamos a dar botón derecho a el componente TSQL Connection y vamos a decirle Generate DataSnap Client Classes. Lo que va a suceder es que me va a hacer una clase a través de la conexión. Vamos a salvar a este señor y lo vamos a llamar uProxy. Ok. Bien, me voy a colocar en el formulario de cliente y le voy a decir use uni y le vamos a decir que incluya proxy. Vamos a diseñar entonces nuestro formulario para hacer la petición del método getFullName. Ok, vamos a colocar unos componentes nuevos. Este componente en el texto le vamos a decir ID de empleado. Bien, el nombre del componente lo vamos a llamar edtID. Ok, y adicionalmente le vamos a poner a este componente que solo va a soportar números. De esta manera, como ya sabemos que el ID es un número, entonces él va a soportar solamente números. Vamos a colocar otro componente en el cual vamos a recibir la petición. Este componente lo vamos a llamar edtFullName. Ok. Y le vamos a colocar aquí
nombre completo. Bien, nos faltaría colocar un componente adicional que necesito, que es el componente botón. Coloco un botón. A través de este botón vamos a hacer la invocación del método creado con el servidor DataSnap. Ok, este botón lo vamos a llamar buscar. Vamos a colocarle su nombre, btn buscar. Bien. Ok, me voy a la unidad proxy. La clase que generó es ttServerClassClient y me voy a mi botón. Ok, vamos a crear una instancia de esa clase. Ok, vamos a decirle, a crearnos entonces client, control V, perdón, vamos a crearnos aquí, control V punto create. ¿Qué le vamos a pasar? Connection punto dbx connection. Ok, excelente. Y aquí en finally de cliente. Bien, entonces vamos a invocar el método cliente punto, me interesa que entonces edt fullname punto text es igual a cliente punto get fullname str to in de edt punto text. Ok, bien. Tengo que asegurarme que la conexión efectivamente esté activa. Entonces le digo, si not connection.connect, entonces connection.connect es igual a true. Bien, vamos a verificar que efectivamente nuestro componente tenga login prompt falso. Bien, excelente. Entonces vamos a ejecutar nuestro cliente. Debo asegurarme que esté en negrita dentro de mi project group activo para que lo ejecute. Bien, ejecutamos, ponemos un ID, vamos a buscar, se dan cuenta que efectivamente trae el nombre. Ok, de esta manera queda concluido el ejemplo donde se demuestra de manera fácil y rápida y utilizando básicamente 4 componentes, 3 del lado del servidor y uno solo del lado del cliente, yo puedo crear una aplicación DataSnap de manera muy rápida. Muchas gracias.